Buen día para todos, queridos padres de familia. Soy Alba Rocío Sandoval, directora de Talleres para Padres, y hoy nos acompaña. Soy la Teniente Coronel Claudia Patricia Suárez Carrillo, jefe de Infancia y Adolescencia de la Dirección de Protección de nuestra Policía Nacional. Hoy nos queremos invitar a todos ustedes, queridos padres de familia a nivel nacional, a que se capaciten en este seminario que vamos a tener sobre responsabilidad penal adolescente y todo el cuidado que ustedes deben tener y conocer como padres de familia frente a la protección de sus hijos. Esperamos que se inscriban, esperamos que aprovechen esta capacitación que se les va a ofrecer. Es totalmente gratuita, se pueden inscribir en el link que les vamos a ofrecer más adelante. Esperamos contar con la participación de todos ustedes, no se lo pierdan. No se lo pierdan, desde la Oficina de Infancia y Adolescencia hay talleres para padres para ustedes, queridos padres de familia a nivel nacional, para que usted sepa cómo debe actuar, cuál es el deber de cuidado, cómo manejar todo lo que tiene que ver con ley de infancia y adolescencia, la responsabilidad penal adolescente y especialmente la protección de sus hijos. Buen día para todos. Buen día, gracias. Caracol. Mucha atención que por primera vez un fallo judicial condena a un joven por hacerle bullying o matoneo a un compañero de estudio. La histórica decisión es de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que en su sentencia advierte que esa práctica ya puede ser calificada como un delito. Rocío Franco, usted tiene los detalles de esta trascendental decisión. Pues la Corte Suprema de Justicia determinó que el bullying o matoneo, que es un acoso juvenil dentro de los grupos escolares o deportivos, sí puede llegar a convertirse en un delito, y quien lo haga puede ser procesado por la justicia adolescente cuando se trate de menores de edad. La Corte estudió el caso de un joven al que calificaban de débil de carácter y sus compañeros lo sometieron a la desnudez, a la burla, y además lo fotografiaban. Dice la Sala Penal que cuando la conducta viola los derechos de las personas con actos de humillación, cuando se incurre en la ridiculización y se pisotea la dignidad para excluirla de un grupo social, como en el presente caso, el acosador debe responder penalmente. El alto tribunal rechazó el argumento de los abogados de los jóvenes agresores, quien señalaba que si bien era una conducta grave, solo era de resorte y solución de los padres. De esta manera, el joven de 14 años que incurrió en este hecho violento debe cumplir la orden de internación ordenada por la justicia para adolescentes. En el marco de nuestro Congreso Internacional de Protección para la Niñez en Colombia, hemos invitado a más de 21 países y donde tenemos presencialmente a casi 150 personas y virtualmente a más de 5.000, y en compañía de nuestra doctora Alba Rocío, perito experta en legislación educativa, quiero invitar a los estudiantes de todas las instituciones educativas para que se vinculen a esta estrategia tan maravillosa que ha adelantado la Policía Nacional, la Iniciativa Estratégica País, las patrullas de atención a la infancia segura. Esto lleva consigo una oferta institucional de prevención, de vigilancia y control y de investigación criminal. Y doctora, queremos que nuestros estudiantes se vinculen y sepan que nuestros policías de infancia y adolescencia van a estar a su lado. Entonces, esta invitación, queridos rectores a nivel nacional, quienes ya trabajan con nosotros desde Talleres para Padres, los invitamos en cabeza de la Dirección de Protección con el coronel Juan Pablo Cubides, que se vinculen a este programa País, queridos rectores. Los esperamos para que se vinculen y nuestros estudiantes, que son el futuro
infancia y adolescencia protegida siempre. Policía Nacional, Dios y Patria. Bienvenidos todos una vez más a esta segunda capacitación. Hoy es nuestro segundo jueves de capacitación para todos ustedes, queridos rectores, coordinadores y docentes de nuestro país. Bienvenidos una vez más. Soy Alba Rocío Sandoval Alfonso, perito experta en legislación educativa, CO Coaching Empresarial. Nuestros WhatsApp de contacto, el 320-263-1973 y el 302-221-4507. Nuestra página web www.talleresparapadres.org. Recuerden que estamos hoy en acompañamiento con Policía de Infancia y Adolescencia. Esta capacitación docente en todo lo que tiene que ver con ruta de atención y legislación educativa básica. Estamos trabajando en estrategia con la Jefatura de la Policía Nacional de Infancia y Adolescencia a nivel nacional. Hoy con todos ustedes, mis queridos rectores, coordinadores y docentes, vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con los 7 pasos de los protocolos a seguir en la ruta de atención escolar para las situaciones tipo 3. ¿Qué es un perito? Se preguntarán muchos de ustedes. Pues la definición de perito viene del latín peritus. Un perito es una persona experimentada, hábil o entendida en una ciencia o arte. El perito es el experto. El perito es el experto en una determinada materia que gracias a sus conocimientos actúa como fuente de consulta para la resolución de conflictos. Eso hace un perito. En este caso, yo que soy perito, manejo estos conocimientos y ayudamos en resolución de conflictos. Según el Código de Procedimiento Penal, la Ley 906 del 2004, el perito son las personas con título legalmente reconocido en la respectiva ciencia, técnica o arte, y o en circunstancias diferentes podrán ser nombradas las personas con reconocimiento y reconocido entendimiento en la respectiva ciencia, técnica, oficio, afición o arte. Vamos a trabajar hoy todo lo que tiene que ver con los 7 pasos del protocolo de nuestra ruta de atención escolar para situaciones tipo 3. En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional ha definido la ruta de atención integral para la convivencia escolar que establece los protocolos claros para la prevención, identificación y atención de situaciones que afecten la convivencia escolar.
¿Qué hacemos nosotros? Identificamos, atendemos, prevenimos. Primero hay que prevenir. Prevenimos, identificamos y atendemos las situaciones que afecten la convivencia escolar. En este caso, como lo ordena la 1620 y el decreto 1965, todo lo que tiene que ver con situaciones tipo 3. Los casos tipo 3 en el contexto de la ruta de atención integral para la convivencia escolar son las situaciones más graves que incluyen agresiones físicas graves, el abuso sexual, el consumo de sustancias psicoactivas y otros delitos que requieren una respuesta inmediata. Eso se hace en estas situaciones de caso tipo 3. Se necesita una respuesta inmediata también. Es para de inmediato atender la situación. ¿Qué sucede? Si usted espera, si deja pasar el tiempo, ya no nos sirve. Por eso hoy vamos a ver el paso a paso de cómo deben manejar el protocolo para las situaciones tipo 3. Son 7 pasos específicos. Vamos a trabajar estos 7 pasos hoy con ustedes, mis queridos rectores, porque muchos han dejado el debido proceso de lado, no activan la ruta de atención escolar, la ruta de atención integral escolar, y se les olvidaron los pasos, los protocolos, especialmente para las situaciones tipo 3. Primer paso, tome nota, tómele la foto, anótelo usted que está ahí al otro lado. Primer paso, detección e identificación del caso. ¿Cómo vamos a identificar nosotros y cómo vamos a detectar este caso tipo 3 de esta situación? Es muy fácil, mis queridos profesores. Esta identificación del caso tipo 3, cuando se identifica una situación en caso tipo 3, los docentes, los directivos y demás miembros de la comunidad educativa, ya sean docentes, estudiantes, directivos, padres de familia, quien identifique el caso, quien identifique una situación tipo 3, debe reportarlo inmediatamente. No es mañana, no es pasado mañana, no es en un mes, es de inmediato, en las primeras 24 horas del conocimiento del caso. Deben reportar el caso inmediatamente. ¿Qué incluye esto? Incluye agresiones graves, delitos sexuales y consumo de sustancias, entre otros. Esos son los principales, los primordiales para las situaciones de caso tipo 3. ¿Qué acción debemos tomar? Pues la acción es el reporte inicial que se hace a través de los canales establecidos en la institución, como es el Comité Escolar de Convivencia. La identificación se hace mediante la observación directa, se hace también mediante denuncias, mediante el testimonio o informes de estudiantes, padres de familia o terceros. Así es como se hace la identificación de situaciones de caso tipo 3. Primer paso, identificar el caso. ¿Cómo lo identificamos? Ya saben, cualquier persona de la institución educativa, de la comunidad, sean padres, docentes, alumnos, tienen que inmediatamente, en el momento en que tienen el conocimiento e identifican la situación, de inmediato se debe denunciar. Se deben tener los informes, los testimonios y todo para poder proceder. Primer paso, identificación del caso tipo 3. Segundo paso, la activación del comité de convivencia. Tómele foto, se lo puse en rojo para que le quede ahí grabado. El segundo es la identificación, la activación del comité escolar de convivencia. ¿Cómo lo activamos? El comité escolar de convivencia es el encargado de activar el proceso de intervención
En casos tipo 3, el comité de convivencia, y es quien se encargará de activar el proceso de intervención en los casos tipo 3. Deben garantizar, aparte, deben garantizar también el cuidado y la seguridad de la víctima mientras se gestiona la situación. Esto puede implicar separar al agresor del entorno escolar o poner a la víctima bajo una protección especial. Se activa de inmediato, es de inmediato, la protección psicológica, la protección emocional y física con el apoyo de profesionales competentes inmediatamente después de la identificación del caso. El comité de convivencia debe convocarse para diseñar y ejecutar un plan de atención inmediato. O sea, de una vez, apenas tienen el caso, el comité de convivencia se activa y empiezan a trabajar en lo que tiene que ver con el caso de la situación tipo 3. Tercer paso, notificación a las autoridades competentes. Ustedes deben notificar a las autoridades competentes. ¿Cómo así que debemos notificar? Sí. Para situaciones tipo 3 especialmente se debe notificar. Las situaciones de los casos tipo 3 deben ser reportados de manera formal, urgente e inmediata a las autoridades judiciales que requieren la notificación inmediata. ¿Cuáles son esas autoridades? Son las autoridades externas correspondientes. ¿Cuáles son? Tenemos Policía de Infancia y Adolescencia, que es con quienes trabajamos este seminario y esta capacitación gratuita que les estamos dando a ustedes. Comisaría de Familia, Fiscalía General de la Nación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Tomaron nota de las autoridades externas, son Policía de Infancia y Adolescencia, Comisaría de Familia, Fiscalía General de la Nación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Por qué se nombran estas autoridades competentes? Dependiendo del caso, de la situación, entonces hablamos agresión grave, agresiones físicas graves. Hablamos delitos sexuales. Hablamos de todo lo que tiene que ver con consumo de sustancias. Para eso está Policía de Infancia y Adolescencia, Comisaría de Familia, Fiscalía y el ICBF. Son las autoridades competentes que usted como institución educativa, en el momento de estar realizando los pasos de los protocolos para las situaciones tipo 3, en el tercer paso deben notificar a las autoridades competentes. ¿Tomaron nota? ¿No lo aprendimos? El reporte debe ser formalizado dentro de las primeras 24 horas para notificar a las autoridades correspondientes de la identificación del caso. ¿Cuál es el caso? Que hubo consumo de sustancias. Se activa, ya saben, se identifica, activan el comité y notifican a las autoridades competentes. Deben coordinar a los servicios de salud, de bienestar y otras medidas de protección, como las medidas que deben tomar frente a este caso, y ya tenemos la ayuda y el acompañamiento de las autoridades competentes en el momento en que nosotros hacemos la notificación. Cuarto paso, ¿cuál es el cuarto paso? Protección y atención de la víctima. ¿Tomaron nota? Protección y atención de la víctima. En esta protección y atención de las víctimas, es fundamental garantizar la protección inmediata de la víctima, ya sea con atención médica, psicológica o emocional, dependiendo de la naturaleza del caso.
Que si fue una agresión, tenemos el manejo psicológico. Que si fue consumo de sustancias, tenemos la atención médica. Que si fue un abuso sexual, tenemos el acompañamiento psicológico y el acompañamiento emocional, dependiendo la naturaleza del caso. Ya el comité de convivencia activó todo, conformado por sus directivos y docentes, sus profesionales de apoyo, se activa para definir las medidas de intervención y acompañamiento inmediato, el acompañamiento inmediato de la víctima. El comité se encarga de implementar el plan de acción, evaluando los riesgos para todos los involucrados o todos los actores involucrados dentro de la situación. También debe coordinar el acceso a los servicios de salud, a los servicios de bienestar y otras medidas de protección, como medidas de separación del agresor y la víctima. Especialmente lo hablamos para casos de agresión física, de lesiones personales y casos de violencia sexual. Tomamos nota, protección y atención de la víctima. Cuarto paso. Ahora, al quinto paso que vamos, en nuestro quinto paso de los 7 pasos que hay que seguir para lo que tiene que ver con situaciones de protocolo tipo 3, dice intervención, acompañamiento psicosocial y seguimiento. Intervención, acompañamiento psicosocial y seguimiento. ¿Qué hacemos aquí nosotros como institución educativa, como docentes, como rector? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué se debe hacer en este caso? Una vez resguardada la seguridad de la víctima, se debe iniciar un proceso de intervención psicosocial, tanto para la víctima como para el agresor, dependiendo del caso. Tanto la víctima como el agresor reciben atención psicológica. Hablamos de casos de bullying. Recuerden los casos del bullying. Están disparados. Recuerden que salió la sentencia 252 el año pasado, donde ya los padres de familia, no ustedes como institución, aunque a ustedes también les van a cobrar, pero ya los padres de familia, si usted lleva bien un debido proceso, si usted manejó muy bien los pasos del protocolo para la situación del bullying, que es una situación tipo 3, cuando haya las denuncias, las demandas e indemnizaciones, quien debe pagar todas las costas es el padre de familia. Si usted como institución educativa hizo bien su trabajo. Pero si usted como institución educativa vulneró el debido proceso, no activó la ruta, no llamó al comité escolar de convivencia, al consejo directivo dependiendo del caso, y no hizo nada, créame que a usted como institución educativa también le van a tocar el bolsillo y también le va a tocar indemnizar, aparte de lo que van a indemnizar los padres de familia del agresor. ¿Por qué? Por usted haber omitido, por haber sido negligente y por no haber hecho lo que le tocaba hacer. Recuerden que también por acción o por omisión, ustedes pecan. Entonces, mis queridos rectores, coordinadores, docentes que nos acompañan hoy en esta sala, tenemos que abrir bien los ojos, tenemos que tomar nota, tenemos que estar pendiente de todo lo que sucede en nuestro alrededor y especialmente en la identificación de estas situaciones, en estos casos de situaciones tipo 3. Si usted no está atento, si usted no hace lo que debe hacer,
quien termina pagando los platos rotos es usted. Y por ahí dicen que soldado advertido no muere en guerra, pero muere peleando. Entonces, pilas. Decimos también que tanto la víctima como el agresor reciben una atención psicológica, social y médica para mitigar los efectos de la situación y promover un entorno de recuperación, especialmente en las situaciones de bullying. Cuando tenemos casos de bullying, de matoneo, violencia o acoso escolar y también ciberbullying. Miren, ustedes tienen que estar atentos en todas estas situaciones. Situaciones que hoy en día nuestros niños, niñas y adolescentes inventan cosas nuevas. Pero si usted no está atento, ahí sí, como dicen por ahí, perdió. Esa plática se perdió y usted está en el lugar equivocado. ¿Qué acciones se deben tomar al respecto? Este acompañamiento de la intervención y acompañamiento psicosocial y seguimiento es brindado por especialistas de la institución o a través de alianzas con entidades de salud y bienestar. Esto incluye la atención por parte de psicólogos escolares, de trabajadores sociales y el seguimiento del caso hasta su resolución. Entonces, ¿a qué autoridades competentes tenemos? Policía de Infancia y Adolescencia, Fiscalía, Bienestar Familiar. El bienestar familiar, tome nota, bienestar familiar, tiene su red de psicólogos y trabajadores sociales que trabajan siguiendo el artículo 11 de la Ley de Infancia y Adolescencia por el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Bienestar Familiar se encarga con la Defensoría del Pueblo, pero del ICBF, hago claridad, con el defensor del ICBF para niños, niñas y adolescentes. Se encargan de colocarles el psicólogo, el trabajador social o el profesional encargado en este acompañamiento psicosocial y en este seguimiento que se le va a hacer a los involucrados en el caso. Bienestar Familiar se encarga de colocar estos profesionales especialistas. ¿No lo sabía? Pues sépalo. Y Bienestar tiene todo el presupuesto, porque el presupuesto es para eso, especialmente para los colegios oficiales y o también colegios privados que están trabajando con niños, niñas y adolescentes. Bienestar Familiar debe colocar a estos niños, niñas y adolescentes el acompañamiento psicosocial y seguimiento, obviamente acompañados de su tutor, representante legal y o padre de familia del menor de edad. Quedamos claros, ¿cierto? Sexto paso. Dice, registro y seguimiento del caso en el CIUSE. ¿Saben qué es el CIUSE? ¿Ustedes conocen el CIUSE? ¿Saben cuándo se creó? ¿Saben cuándo se activó? Algunos dicen que el CIUSE viene desde el 2015, 2016. Otros dicen que desde el 2020. Otros dicen que ni siquiera lo conoce. Pero lo que sí es claro es que a partir de noviembre del 2020, a ustedes les han exigido tener el registro y seguimiento de los casos en el CIUSE. ¿Qué es el CIUSE? El Sistema Único de Información de Convivencia Escolar. ¿Tomo nota? Sexto paso, me devuelvo. Haga el pantallazo, tómele la foto. Registro y seguimiento del caso en el CIUSE. ¿Qué significa CIUSE? Sistema Único de Información de Convivencia Escolar. Sistema Único de Información de Convivencia Escolar. ¿Qué es el CIUSE? Para los que no lo conocen, no tienen idea y no saben. El CIUSE en la ruta de atención escolar
es una herramienta fundamental en la gestión y seguimiento de los casos de convivencia escolar en Colombia. En Colombia. No estamos hablando de países diferentes. En Colombia, ¿qué le permite a usted hacer el CIUSE? Primero, un registro oportuno. ¿Usted qué va a hacer en el CIUSE? El registro oportuno. ¿Qué es ese registro oportuno? Donde usted coloca la documentación detallada y oportuna de los incidentes. ¿Tenemos manual de convivencia? Ay, sí, estará actualizado, presumo. Sí, doctora, lo tengo al día 2024, octubre del 2024, con todas las 15 sentencias que salieron, con las 4 nuevas normas. Nosotros estamos al día en todo el manual. Y este caso que tenemos de situación tipo 3, tomamos la norma que tenemos dentro del manual de convivencia, subimos la documentación detallada, además tenemos las actas de debido proceso que ya realizamos frente a la situación, acompañados del manual. Felicitaciones, rector. Felicitaciones, coordinador. Ustedes son un colegio muy acucioso, muy juicioso y que están al día. Los felicito. Por eso no van a tener inconvenientes cuando se registren con todos los documentos en el CIUSE. Después del registro oportuno, ¿qué sigue? El seguimiento. ¿Cuál es el seguimiento? El monitoreo del avance del caso, incluyendo la implementación de los planes de acción. O sea que usted hace unos planes de acción y esto lo va monitoreando, pero ya en el CIUSE usted subió su reporte. La transparencia. ¿Cuál es la transparencia? Facilitar la rendición de cuentas ante las autoridades competentes y las comunidades educativas. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Que usted debe ser muy claro en la documentación y las copias que va a hacer llegar a quienes. Autoridades competentes. Hablamos de Policía de Infancia y Adolescencia, Fiscalía General de la Nación, Comisaría de Familia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ah, y las comunidades educativas. A su Secretaría de Educación la copia. Por allá está esta oficina que llaman de inspección y vigilancia. A ellos, a ellos. A quienes están fuera de Bogotá, a sus jefes de núcleo, a los que están dentro de Bogotá, en su localidad, a su dirección local educativa, al DILE. Y dependiendo el caso, como haya sido, usted mira si debe enviar copia o compulsar copias a Procuraduría, a Contraloría y a Personería, dependiendo el caso. Entonces, en el CIUSE, Sistema Único de Información de Convivencia Escolar, es donde se asegura el seguimiento adecuado y sistematizado. Se debe registrar cada intervención y avance de la resolución del caso, permitiendo su trazabilidad y acceso a la información por las autoridades competentes. Cuando usted ingresa el caso al CIUSE, en esta plataforma está Bienestar de Familia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y también está Fiscalía y aparece Policía. Ellos tienen acceso a estos casos que ustedes, como instituciones educativas, han subido a este sistema y a esta plataforma, para ellos hacerles también un seguimiento desde la parte judicial, desde la parte administrativa y desde la parte jurídica y psicosocial. El personal de la institución educativa debe documentar el caso en el CIUSE para su respectivo seguimiento. ¿Por parte de quién? Del Ministerio de Educación y las autoridades competentes. Hablamos de autoridades locales o autoridades a nivel nacional. ¿Cuáles son? Procuraduría, Contraloría, Personería, Fiscalía. Pero las judiciales que están dentro del CIUSE
haciendo el seguimiento como tal, bienestar familiar, Policía de Infancia y Adolescencia, Fiscalía General de la Nación. Y usted, como institución educativa, debe hacerle su seguimiento en todos los aspectos, tanto administrativo como jurídico. Es mejor que usted peque por más, por acción, que por omisión. Créalo. Es mejor que le zozobre y no que le fa falte. Séptimo paso, la evaluación, el monitoreo y el cierre del caso. Tomó nota, le tomó foto al séptimo paso. El sexto era muy importante también, todos. En este séptimo, usted me va a hacer la evaluación, el monitoreo y el cierre del caso. ¿Cómo se hace eso? Una vez que las autoridades competentes han intervenido, se han implementado ya las medidas correctivas y la situación se presume está controlada. El Comité Escolar de Convivencia realiza un seguimiento continuo hasta considerar cerrado el caso. Se realiza una evaluación final del caso. Eso es lo que se hace. ¿Qué acción vamos a tomar? La acción que se va a tomar es que el Comité de Convivencia Escolar y las autoridades revisan las acciones implementadas y ven si han sido efectivas y pueden cerrar el caso en el CIUSE, dejando registro, ojo, dejando siempre un registro de las conclusiones y las medidas preventivas a futuro. O sea que usted entregó un acta donde hizo el registro. Y en esa acta, porque también son 7 actas, ¿sí sabía? En los 7 pasos usted va entregando las actas seguidas de. Pero pues hoy yo no le voy a decir cómo me va a hacer las actas. Les estoy dando todos los pasos para que usted ya sepa y haga la tarea. Porque yo no le puedo hacer la tarea. Usted es el que debe hacer la tarea. ¿Tiene sus actas de debido proceso? ¿Tiene las actas para el seguimiento y las actas para estos casos tipo 3? ¿Sí las tiene? ¿Tiene su manual actualizado? Excelente, lo felicito. Usted tiene un colegio que está al día en todo, usted es un rector muy juicioso y tiene su equipo y su comité de convivencia muy juicioso y su consejo directivo. Entonces, no se preocupe. Con estos protocolos, ¿ustedes qué hacen? Aseguran que las instituciones educativas y las autoridades actúen de manera rápida y efectiva para proteger a los estudiantes y fomentar un entorno de convivencia sano y seguro. Para eso son estos protocolos, para eso. ¿Aprendimos cuáles son los 7 pasos? Estos protocolos que hacen, pues aseguran que las instituciones educativas y las autoridades actúen de manera rápida y efectiva para proteger a los estudiantes y así fomentar un entorno de convivencia escolar sano y seguro. Vamos a ver ahora el artículo 44 que habla de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué les traigo esto? Traje el 44 y el 45. Miren, el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia y del Código de Infancia y Adolescencia protegen los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, incluyendo el derecho a la vida, a la integridad física, a la dignidad, a la salud, a la educación y la recreación. ¿Se lo aprendió? Artículo 44, por allá numeral 4, donde dice que es un derecho de protección y una garantía, porque hay que garantizarles dentro de sus derechos fundamentales, hay que garantizarles sus derechos, especialmente el derecho a la vida, a la integridad física, a la dignidad, a la salud, a la educación y la recreación. Eso nos dice el artículo 44. Y el artículo 45 nos habla de las obligaciones de las instituciones educativas.
Artículo 45, Ley 1098, Código de Infancia y Adolescencia. Dice, en este artículo establece que las instituciones educativas tienen la obligación de garantizar un ambiente de convivencia sano, un ambiente de respeto, convivencia y respeto para niños, niñas y adolescentes. Además, deben poner en práctica mecanismos y procedimientos para prevenir, identificar y atender situaciones que afecten los derechos de los estudiantes. Perdón, que es que aquí en Bogotá hace mucho frío y ha estado lloviendo mucho y el clima nos afecta. Ustedes que están allá, mis queridos profesores, en Cali, todos los que están acá de la OTH, los profesores que están allá en Barranquilla, los profesores que tengo del Magdalena Medio, ustedes allá tienen calorcito, pero acá en la parte andina ha hecho un frío, un invierno, y acá se la ha pasado lloviendo todo el tiempo. No sé cómo estarán los de Cúcuta, los de los Santanderes. Bueno, un saludo especial para todos ustedes que nos dan la confianza y están hoy acá. Y un saludo especial a nuestros colegios adventistas también, que sé que nos acompañan hoy acá, y los colegios militares que nos están acompañando de diferentes partes del país, especialmente los que están en la parte de Cundinamarca. Gracias por la confianza y por estar hoy acá. Y miren, por favor, tomen nota de todo esto que les estamos diciendo. ¿Tomó nota del artículo? ¿Le tomó la foto? Excelente. Ambos artículos, el 44 y el 45, refuerzan la responsabilidad del Estado, las instituciones y la comunidad educativa en proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, garantizando así una respuesta rápida y efectiva en los casos más graves. ¿Tomó nota? Artículo 44 y 45. El decreto 1965 del 2013, miren, lo traje para recordarles por qué el decreto 1965. Miren, este decreto 1965, en un marco normativo clave en Colombia, es el que establece las directrices para la implementación de la 1620 del 2013, y desarrolla el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y la formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención de la mitigación de violencia escolar. Hoy les traje los objetivos. Miren, tomen nota, decreto 1965 del 2013. Vamos a ver los objetivos principales del decreto. ¿Cuáles son? Primero, implementar el Sistema Nacional de Convivencia Escolar. El decreto establece el sistema que articula los niveles nacional, territorial y escolar para fomentar un ambiente de convivencia sana en las instituciones educativas. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuáles son sus objetivos? Implementar el sistema de convivencia escolar a nivel nacional, territorial y escolar. Entonces, allá ustedes en sus departamentos territorial, con su Secretaría de Educación departamental, con su Secretaría de Educación municipal, con su Secretaría de Educación distrital, con su Secretaría de Educación local. Allá implementan el Sistema Nacional de Convivencia Escolar. Segundo, fortalecer los mecanismos de protección de los derechos de los estudiantes. Segundo objetivo, fortalecer los mecanismos de protección de los derechos de los estudiantes. ¿Qué establece el decreto 1965? Establece las acciones necesarias para prevenir la violencia escolar y promover así la formación en derechos humanos y la educación para la sexualidad. No estamos hablando de género,
Estamos hablando de educación para la sexualidad, no el género sexual. Ojo a eso. Ni las nuevas normas que están sacando, ni esa sentencia 218 que apareció por ahí hace unos años. Tercero, coordinar las acciones del Comité de Convivencia Escolar. Tercero, coordinar las acciones del Comité de Convivencia Escolar. ¿Qué define esto? Define las responsabilidades del comité encargado de guiar y apoyar la implementación de políticas y estrategias para la convivencia escolar. ¿Qué hace el comité de convivencia? Aquí dice qué responsabilidades tiene. Y también dice que son las acciones de coordinar el Comité Nacional de Convivencia Escolar. Los aspectos claves del decreto, ¿cuáles son? Ya vimos los tres objetivos, ahora vamos a ver los aspectos claves. Primero, Comité Nacional de Convivencia Escolar. El decreto 1965 establece la creación y funciones de Comité Nacional de Convivencia Escolar, que tiene la misión de articular las políticas, las estrategias para la convivencia en las instituciones educativas. ¿Esto qué significa? Que este comité está compuesto por representantes de diferentes entidades gubernamentales y sociales. ¿Cuáles? Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Justicia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ustedes sí se dan cuenta que hay algo en común siempre en todos los comités cuando se llama autoridades competentes y todo el tiempo aparece el ICBF. Pues si usted no lo sabía, el ICBF es el que maneja todo lo que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes a nivel nacional. El ICBF es a quien le han entregado todo el presupuesto para el manejo con el cuidado de niños, niñas y adolescentes. Entonces, si hay presupuesto. Entonces, no le dé miedo llamar al de bienestar. Ay, doctora, me decían hace 2 meses en una capacitación donde tuve a todos los jefes de infancia y adolescencia a nivel nacional de la policía. Me decían de algunos municipios, no los voy a nombrar, pero al que le caiga el guante, que se lo chante o que lo deje pasar. Me decían estos jefes con tristeza, doctora, allá uno llega a la alcaldía y cuando uno va a la oficina de bienestar, cerrada. Nunca están los funcionarios de bienestar familiar. Y siempre que hay casos en los colegios, todo nos lo echan a nosotros, todo se lo tiran a Policía de Infancia y Adolescencia. Nunca está ni la oficina de fiscalía, ni aparece el de bienestar familiar. Con tristeza me lo decían. No sé si pasa en su municipio, mi querido rector. No sé si suceda allá en su alcaldía municipal, mi querido coordinador. No sé si suceda allá donde usted trabaja. Pero a nivel nacional pasa. Con tristeza me lo decían los jefes de infancia y adolescencia. Todos presumen que es solo policía de infancia y adolescencia. Por eso es que estas capacitaciones las estamos haciendo con el apoyo de infancia y adolescencia, porque queremos que ustedes sepan que no es solo policía de infancia y adolescencia, son más autoridades competentes, más. Y ya les dijimos cuáles eran. Entre esas autoridades competentes, ¿a quiénes tenemos? Dijimos que el bienestar familiar, la comisaría de familia, la fiscalía. O sea que hay más aparte de policía de infancia. Mire, yo no sé si en su pueblo pase o en su municipio o en su vereda, pero a nivel nacional, tristemente, el bienestar familiar que lo nombran para todo, cuando se van a buscar, no aparecen los funcionarios. Cosa rara. ¿Qué pasará con esa plática y con ese presupuesto? Buena pregunta. Segundo aspecto clave del decreto 1965, los comités municipales y departamentales de convivencia escolar. También crea
los comités municipales departamentales de convivencia escolar, los cuales son responsables de coordinar en los niveles regionales y locales, tienen que coordinar todo. Estos comités se deben apoyan a las instituciones educativas en la implementación de las rutas de atención. Y va uno a ver estos comités municipales y a veces les dan a ustedes unas capacitaciones y a veces a ustedes, mis queridos rectores, mis queridos coordinadores, les hablan de unas aberraciones legales que yo no entiendo cómo es que ustedes no se han ganado que les sellen el colegio. Yo no entiendo cómo ustedes no se han ganado demandas y tutelas más terribles por parte de padres de familia, porque no les explican ni les dicen en realidad qué es el Comité de Convivencia Escolar, ni les han dicho a ustedes qué políticas públicas han coordinado a nivel regional y local, y tampoco los apoyan como instituciones educativas para que usted me realice una buena ruta de atención escolar. Tercer aspecto, del Comité Escolar de Convivencia. El decreto exige que cada institución educativa cree su propio comité escolar de convivencia encargado de definir e implementar la ruta de atención escolar. Debe definir e implementar las rutas de atención, desarrollar estrategias para mejorar la convivencia escolar, gestionar los casos de violencia escolar, incluyendo la atención y el seguimiento de los mismos. Debe fomentar la participación de la comunidad educativa en la solución de conflictos. ¿Sí hace eso su comité escolar de convivencia? ¿Sí sabían que existe el decreto? ¿Han leído por allá el decreto donde aparece todo? Hoy no les voy a decir cuál es porque ustedes ya lo conocen. En la anterior capacitación que tuvimos, les dije, y termina en 75. Con eso les digo todo. Ustedes se han leído y sí saben para qué es el comité de convivencia, para qué sirve. Cuarto aspecto de la 1965, la ruta de atención integral para convivencia escolar. El decreto define las etapas de la ruta de atención que incluyen la prevención, identificación, reporte, intervención y seguimiento de los casos de violencia escolar. Los casos se clasifican en 3 tipos. Tipo 1, situaciones que afectan la convivencia y que son de menor gravedad, como conflictos entre estudiantes. Tipo 2, situaciones que amenazan la integridad física o psicológica de los miembros de la comunidad educativa. Tipo 3, situaciones de mayor gravedad, como delitos o violencias de derechos fundamentales. Entonces, a mí no me vengan a inventar cuando hacen estos comités de convivencia regional a nivel nacional, donde vienen y le dicen a usted, querido rector, ay no, las faltas hay que sacarlas del manual, porque eso no existe. Ay no, esas situaciones ya no existen, sáquelas del manual y ya no se llama manual, sino pacto de convivencia. O sea que están pasando por encima de la Constitución colombiana, por encima de la 115, 1860, la 1620 y todas estas leyes y decretos que les puedo sacar aquí una Biblia y un retazo larguísimo de todas las normas que hay, pero que a ustedes llegan estos pseudo profesionales que envían a veces de las secretarías a decirle a usted, ay no, está la ruta, pero ya no existen las faltas y ya no existen las situaciones. O sea que los niños, niñas y adolescentes ya no cometen faltas. Tenemos angelitos en las aulas. ¿O qué sucede? ¿Qué pasa con algunos funcionarios del ministerio que vienen a decirle a usted que no se llama manual,
sino pacto de convivencia. No, según la ley, se llama manual de convivencia. Por allá están los artículos. Pero usted lo sabe. La semana pasada hablamos de todo eso. Espero hayan tomado nota y no se los voy a repetir porque se presume ustedes estuvieron juiciosos tomando nota. Y ustedes por eso están hoy acá, aprendiendo más cosas de lo que ya vienen de la semana pasada. Quinto aspecto, educación para la sexualidad y los derechos humanos. Miren, establece que las instituciones educativas deben incluir dentro de su proyecto educativo institucional, más conocido como el PEI, programas de educación para la sexualidad y formación en derechos humanos con el fin de fomentar el respeto por la dignidad humana y la convivencia pacífica. Ahí no dice que usted me adoctrine a los niños, niños y adolescentes en cambios de género sexual. Ahí no dice que usted a los niños de 3 años en preescolar les cambie el sexo. Ahí no dice que usted a los niños de preescolar o de primaria le diga que puede ser trans o que va a ser intersexual, porque psicológicamente, neuronalmente y manejando la neurociencia, ni siquiera el hipotálamo se ha desarrollado. Para que usted venga y me le meta aberraciones que ya vienen con unas aberraciones legales locas que no vamos a permitir que suban estas leyes en el gobierno. Estamos peleando en la Cámara, estamos peleando allá en el Congreso para que esta ley que están inventándose no suba. Hay varios senadores que están trabajando porque eso no exista. ¿De cuándo acá que usted le habla a un niño de 3 años y le dice que se puede cambiar el sexo? Eso es una aberración. No entiendo a qué juega este gobierno. Lo que dice la 1620 y el decreto 1965 es educación para la sexualidad y los derechos humanos, no educación para una transgeneración o transgénero que van a inventarse. No, eso no lo dice. Entonces, pilas, porque si vamos al Código Penal, ustedes están afectando a los niños, niñas y adolescentes en actos sexuales abusivos. Ahí se los dejo de tarea. El aspecto número 6 del 1965, acciones preventivas. Se estipulan medidas preventivas que las instituciones deben implementar, tales como la promoción de habilidades para la resolución pacífica de conflictos, campañas educativas y programas de apoyo emocional y psicosocial con los estudiantes. ¿Y cómo es eso? Por allá apareció en julio del 2020 una ley que se llama la 2025. ¿Tomo nota? Ley 2025. Tradúzcase, talleres escuela de padres obligatorios, tanto para colegios oficiales como colegios privados. ¿No lo sabían? Aparece la 2025, donde usted, querido rector, usted que es la cabeza visible, el representante legal en algunas ocasiones de su institución educativa, usted que es el presidente del consejo directivo y del comité, usted es el que toma e implementa esas escuelas, talleres de padres, donde se les explica a los papás y se les enseñan. Hay 6 talleres obligatorios como mínimo al año. 6 talleres obligatorios que ordena la 2025. Pero eso usted lo debe saber porque usted debe tener su manual actualizado y dentro de su manual vienen estipuladas todos los talleres que va a hacer durante el año. Y lo que ya tiene para 2025 implementado. Presumo que ustedes por eso están hoy acá, porque son rectores juiciosos que ya tienen todo al día. Y séptimo aspecto, el CIUSE, Sistema Único de Información de Convivencia Escolar. El decreto menciona la importancia del CIUSE
como una herramienta para registrar y hacer el seguimiento a los casos de violencia escolar. Este sistema permite la recopilación de datos y facilita el monitoreo de la convivencia escolar a nivel nacional. Lo vimos. Usted me sube todo al CIUSE y ahí en el CIUSE usted no tiene problema porque ¿quién le hace el seguimiento? Policía de Infancia y Adolescencia, Fiscalía General, Ministerio de Educación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que infortunadamente siempre luce por su ausencia. Pero esperamos estén haciendo su trabajo. Responsabilidades de las instituciones educativas, dice el 1965. Desarrollar e implementar planes de convivencia que incluyan estrategias de prevención de la violencia. Entonces hablamos de los talleres de bullying, lo del ciberbullying, acoso, violencia escolar. ¿Lo estamos haciendo? Ay, eso existe. Se lo dejo a usted libre albedrío, querido rector. ¿Está haciendo y siguiendo lo que ordena la norma? ¿O solo lo que nos dicen a veces, me disculpan, pero a veces solo seguimos las aberraciones y estupideces que nos dicen allá en la Secretaría de Educación que no tiene nada que ver con la realidad? Y que yo como rector, la secretaría no van a ir a ponerle a este abogado. ¿O sí? O el jefe de núcleo viene y le dice, ay, querido coordinador, querido rector, y palmaditas en la espalda. Ustedes tranquilos, sigan haciendo todo como van mal hecho y piensen solo en lo administrativo y nada jurídico. Que eso no pasa nada, que apenas haya un homicidio dentro del colegio, apenas haya otra agresión y situaciones tipo 3, eso nosotros acá en la secretaría les vamos a colocar el abogado y no le pasa nada. Y le vamos a mantener a su familia por si a usted lo mandan a la cárcel. ¿Sí? ¿Eso les dice? No, eso no existe. Eso no es verdad. Entonces, usted siga las responsabilidades que le ordena al pie de la letra la norma y hágalo. Mire, active su ruta de atención integral ante las situaciones de violencia escolar. No es que me salgan, ay, es que ahora todos los chinos es bullying, no. Y resulta que si hay bullying y después usted resulta demandado y ya me llaman porque es que pasa. Yo sé que en sus colegios no pasa, pero les voy a decir lo que pasa en otros colegios. A nosotros, ¿sabes cuándo nos llaman? Para apagar el incendio. Nos vieron cara de bomberos. Y no, no somos bomberos. Si puedo apagar el incendio, le ayudo a apagarlo. Pero si veo que no lo puedo apagar, quémese solo. El que entendió, entendió. Pero nosotros les ayudamos hasta donde podemos. Por eso estamos hoy acá. Prevención, explicándoles, diciéndoles. Policía de Infancia y Adolescencia nos acompaña. Mire, a ustedes se les dijo, hablen, díganos para que vaya país a su colegio. Ahí esperamos, algunos llenaron formulario, otros no, pero a muy pocos ha ido país que fueron los que estuvieron muy juiciosos y atentos para que estuviera la patrulla de atención a una infancia segura, desde la Dirección de Protección de la Policía de DIPRE. Nosotros les decimos qué deben hacer, pero no nos llamen para apagar incendio. Estamos hablando antes de, dice, active su ruta, involucre a toda la comunidad educativa, docentes, estudiantes, padres de familia, en toda la promoción de convivencia. Porque los chiniticos hoy se inventan muchas cosas que usted ni enterado. Conclusión, miren, para cerrar. El decreto 1965 del 2013 es un complemento esencial de la ley 1620, ya que detalla la estructura, las responsabilidades, los procedimientos para la promoción de la convivencia escolar y la protección de los derechos de los estudiantes. Su enfoque integral abarca desde la prevención de la violencia hasta la atención efectiva y afectiva, diría yo también, de los casos más graves. Porque muchos de los agresores son niños, niñas y adolescentes que están llamando la atención.
Son niños, niñas y adolescentes faltos de afecto. Son niños, niñas y adolescentes que están en abandono, abandono físico, abandono psicoafectivo por parte de sus padres, progenitores y representantes legales. La mayoría de agresores están en ese grupo. Rector tiene la obligación de insertar las 15 sentencias nuevas. Cúrese en salud. ¿Ya tiene su manual actualizado? ¿Tiene todo lo que ordenaron ahorita de abril a octubre? ¿Ya está? Bravo. Felicitaciones por ese rector tan juicioso. Rector, usted tiene la obligación de insertar las 4 leyes y normas nuevas. ¿Ya las tiene? ¿Los cambios? ¿Todo lo que hicieron ahorita? Excelente. Espero lo tenga. Si lo tiene, muy bien, felicitaciones. Si no lo tiene, mi querido rector, pues gracias por acompañarnos hoy acá, mis queridos coordinadores. Si no está su rector, mi querido docente, avísele a su rector, ya que usted está hoy acá, que usted es juicioso. Denle nuestros datos. Gracias por acompañarnos una vez más. Muchas bendiciones. Recuerden nuestro correo tallerespadres1098@gmail.com. Tallerespadres1098@gmail.com. Nuestros números de contacto y WhatsApp 320-263-1973, 320-263-1973 y el 302-221-4507. Recuerde que nuestra página web es www.talleresparapadres.org. Esperamos hayan aprendido hoy un poco más. Esperamos, mis queridos docentes que nos acompañan hoy acá, que están pegados con pizarra digital, que nos acompañaron, que están pegados con todo lo que tiene que ver con el magisterio, los profesores de la OTH, de nuestros colegios militares, nuestros colegios adventistas, los colegios de doctrina religiosa que nos acompañan hoy acá, que pertenecen a CONACET. Bienvenidos todos. Tomen nota. Miren, el próximo jueves terminamos esta terna de capacitaciones. El próximo jueves los esperamos para dar cierre a esta capacitación gratuita a nombre de Talleres para Padres y Policía de Infancia y Adolescencia. Recuerden, soy Alba Rocío Sandoval, directora de Talleres para Padres. Muchas bendiciones para todos. Buena noche. Buen día para todos, queridos padres de familia. Soy Alba Rocío Sandoval, directora de Talleres para Padres, y hoy nos acompaña. Soy la Teniente Coronel Claudia Patricia Suárez Carrillo, jefe de Infancia y Adolescencia de la Dirección de Protección de nuestra Policía Nacional. Hoy los queremos invitar a todos ustedes, queridos padres de familia a nivel nacional, a que se capaciten en este seminario que vamos a tener sobre responsabilidad penal adolescente y todo el cuidado que ustedes deben tener y conocer como padres de familia frente a la protección de sus hijos. Esperamos que se inscriban, esperamos que aprovechen esta capacitación que se les va a ofrecer. Es totalmente gratuita, se pueden inscribir en el link que les vamos a ofrecer más adelante. Esperamos contar con la participación de todos ustedes, no se lo pierdan. No se lo pierdan, desde la Oficina de Infancia y Adolescencia hay talleres para padres para ustedes, queridos padres de familia a nivel nacional, para que usted sepa cómo debe actuar, cuál es el deber de cuidado, cómo manejar todo lo que tiene que ver con ley de infancia y adolescencia, la responsabilidad penal adolescente y especialmente la protección de sus hijos. Buen día para todos. Buen día, gracias. Hola, muy buenas noches. Hoy tenemos la oportunidad de continuar con esta capacitación que iniciamos hace 8 días. Hace 8 días hicimos como un desglose de los deberes, de los derechos de los padres de familia, así como de las instituciones educativas. Hoy vamos a profundizar ya el tema de la ruta de atención escolar y el debido proceso.
Mi nombre es Grace Añudo Ortiz, soy abogada especialista en las áreas de Derecho Contencioso Administrativo, Derecho Disciplinario. Tengo amplia experiencia en la auditoría interna en sistemas de gestión de calidad de instituciones educativas y hoy tengo el placer y el gusto de poder transmitir esta información que espero sea de mucho provecho para todos ustedes. Entonces damos inicio a la capacitación. Vamos a hablar primero de lo que es el debido proceso. ¿Qué es entonces ese, cuando hablamos todos, bueno, se está vulnerando el debido proceso? ¿A qué hacemos referencia? ¿Qué es ese debido proceso? Para poder hablar de algo siempre me gusta tomar unas, unos fundamentos, sea jurídico o jurisprudencial. En este caso, me remito a la sentencia C-163 del 2019. ¿Qué dice esa sentencia respecto al debido proceso? El debido proceso es un conjunto de garantías que siempre van a estar a favor del ciudadano y que van a buscar, que se respeten las formalidades propias de cada juicio. ¿Eso qué significa? Significa que la idea es que en este caso cualquier institución educativa debe respetar todo lo que se encuentra establecido en la ley, en los reglamentos y en su caso específicamente en el manual de convivencia. ¿Listo? ¿Esto con qué fin? Pues obviamente con el fin de preservar los derechos de quienes se encuentran inmersos dentro de esa relación jurídica, institución educativa, padres de familia, estudiantes, comunidad educativa, está rodeada de un conjunto de derechos y esos derechos que están ahí inmersos deben ser respetados. ¿Cómo? A través de el debido proceso, de la garantía del debido proceso. ¿Listo? Entonces hay que tener muy presente qué es ese debido proceso y qué sucede en el caso de que se llegase a vulnerar el debido proceso. Pues por supuesto, eso va a generar una consecuencia. Esa consecuencia va a derivar en una sanción, sea tanto para la institución educativa como para el estudiante o como para los padres de familia. Bueno, entonces, digamos que se nos presenta una situación, sea tipo 1, 2 o 3. Existe una reglamentación disciplinaria en las instituciones educativas que se debe seguir, ¿sí? En el evento de que, por ejemplo, Juanito le pega a Pepito y como producto de esa lesión, de esa agresión, pues el niño tiene que ir a un hospital porque no se, obviamente se produce una lesión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es que le vamos a notificar de manera formal a esa persona que lesionó a la otra, en este caso un estudiante, ¿sí? De esa apertura del proceso disciplinario. Lo primero que vamos a hacer es notificarle de esa apertura y se le va a informar de que esa conducta que asume el estudiante podrá ser sancionada. ¿Listo? Lo siguiente que se va a hacer es que se le debe formular de una manera muy clara y muy precisa cuáles fueron esas conductas que llevaron al origen de ese proceso disciplinario. Y por ende se le va a indicar las sanciones que ello conlleva y dónde se encuentran establecidas como faltas. Por supuesto, si el manual de convivencia es un manual de convivencia completo que está actualizado y que se ha hecho de acuerdo a la normatividad vigente, deberá contener tanto la conducta como la sanción. Lo siguiente que hacemos es dar traslado al acusado de las pruebas que tenemos. ¿Listo? ¿Para qué? Para que pueda ejercer su derecho de defensa. Lo siguiente es que le vamos a informar el término en el cual podrá presentar sus descargos. Y si es el caso, pues que pueda controvertir las pruebas que tenga la institución educativa o que aporte las que considere pues que tiene a su favor para poderse defender. Lo siguiente que vamos a hacer es que debemos elaborar un acto administrativo que debe ser motivado, ¿sí? Y debe tener la decisión que va a tomar la institución educativa. ¿Cuál será la decisión respecto a esa situación presentada? Lo siguiente que vamos a hacer es imponer la sanción como tal.
imponer esa sanción de que, después de la conducta que asumió el estudiante. Y lo siguiente es la posibilidad de que ese acusado de ese estudiante pueda cuestionar esta decisión pues a través de un recurso. ¿Sí? Entonces le vamos a informar de todas estas decisiones al acusado para que ejerza su derecho de defensa. Que implica el hecho de que se incumpla cualquiera de los anteriores requisitos. En ese caso, estamos hablando de una violación al debido proceso, sea por parte de la institución educativa. ¿Por qué? Porque no está aplicando debidamente su manual de convivencia. Y también lo siguiente sería pues que el colegio se hace acreedor a una sanción. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque todo lo que la institución educativa realiza debe hacerse conforme a un manual de convivencia y obviamente si se sale de esa vía, pues será acreedor a una sanción, tal como lo contempla el debido proceso en el artículo 29 de la Constitución Política. Bueno, entonces hablamos entonces ya como tal de la ruta de atención integral para la convivencia escolar. ¿Qué funciones cumple entonces esa ruta? Esa ruta lo que hace es definir unos procesos y unos protocolos que en este caso deben seguir siempre las entidades, las instituciones educativas, tanto de orden público como privado. ¿Cuándo opera? Pues en todos los casos en los que se ve afectada la convivencia escolar, sea por alguna situación de algún conflicto o también a nivel de derechos humanos, derechos sexuales, reproductivos respecto a sus estudiantes. Bueno, aquí también, qué pena con eso, se me saltó una diapositiva. Bueno, también podemos, bueno, estamos hablando de esta ruta de atención integral. ¿Cómo lo hace? Pues entonces ellos tienen que presentar una oferta de servicio que sea ágil, que sea integral y que sea complementaria, en la que ellos describan todos los servicios que se ofrece al colegio. Eso lo hacemos, ya lo habíamos dicho en la capacitación pasada. En el contrato de matrícula se da a conocer a los padres de familia ese manual de convivencia como tal y de esa manera, pues la institución educativa debe ajustar todas sus conductas o sanciones a lo que se ha establecido en el manual de convivencia. Hablamos entonces que la ruta escolar, de la ruta de atención escolar, tiene unos componentes. ¿Cuáles son esos componentes? La promoción, la prevención, la atención y el seguimiento. Vamos a describir cada uno de ellos para que ustedes tengan conocimiento de los mismos. Bueno, hablamos de un componente de prevención. Básicamente ese componente de prevención se centra es como en ese desarrollo de las competencias y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes. También determina como la calidad del clima escolar y cuáles son los criterios que debe seguir la comunidad educativa para que exista un buen ambiente escolar. Y también determina cuáles son esos mecanismos, cuáles son esas instancias de participación y ver cuáles son las alianzas que se pueden hacer con otras instituciones, con otros actores, de acuerdo pues a los roles que cumple cada uno de ellos. Está también ese componente de prevención. ¿Qué quiere decir ese componente de prevención? Que se debe ejecutar en ese proceso de formación del niño, niña o adolescente. ¿Con qué fin? Con el fin de disminuir en su comportamiento el impacto que puedan producir aquellas condiciones que podrían afectar su contexto económico, social, cultural, familiar. En ese sentido, siempre en ese componente de prevención están los talleres para padres de familia. Sí, justamente eso es lo que buscan los talleres, buscan la prevención de futuros factores que puedan afectar la salud mental, física o emocional de sus hijos. Por eso es muy importante esa participación de los padres en esos talleres de prevención. Bueno, también se habla de que este componente de prevención incide sobre las causas que puedan originar esa problemática de la violencia escolar. En el caso, por ejemplo, de un estudiante que se torna
de repente se torna agresivo con sus otros compañeros. ¿Qué, qué es lo que está pasando? Hay que buscar cuáles son esas causas. Eso lo hacemos a través de la orientación escolar. La psicóloga podría acudir, asistir, a orientar al estudiante para ver, para determinar cuáles son esas causas de su agresividad, qué es lo que está sucediendo en su entorno familiar, que está derivando en posibles conflictos con sus compañeros. Listo, eso es lo que dice en este, y por supuesto, no solo se trata como de ver esas causas, sino también ver cuáles son las soluciones que se pueden brindar al estudiante y por supuesto a su familia. Ese componente de atención es lo que les decía anteriormente. Bueno, se trata listo, ya se sabe como la causa, ya se está tratando a través de los talleres para padres, a través de una orientación escolar, a través de psicología, pero también hay que buscar como unas estrategias que permitan avanzar sobre ese tema. ¿Listo? Cuando eso sucede, en esos casos, por ejemplo, de violencia, siempre se deben desarrollar como las estrategias que permitan a ese niño, niña o adolescente atender de manera integral esos casos, ¿sí? Porque por lo general cuando un estudiante presenta algún comportamiento es porque al interior de su núcleo familiar se están presentando algunas situaciones que por supuesto derivan en un malestar en la salud física y emocional del menor. ¿Cuál es ese componente de seguimiento? Ese componente es muy específico y es que se centra en ese reporte oportuno al SIUSE, que es el Sistema de Información Unificada de Convivencia Escolar, del estado en que se encuentran los casos que han sido reportados en la institución educativa. Bueno, ¿cuáles son las sanciones? Las sanciones respecto al incumplimiento de esa ruta de atención escolar. En ese caso, en el caso de que hubiera omisión, incumplimiento, retraso en esa implementación de la ruta, da lugar a que se sancione de acuerdo al Código General y de Procedimiento Penal y también el Código Disciplinario y Código de Infancia y Adolescencia. Esas serían como las sanciones a las que se haría acreedor en el caso de incumplimiento. Bueno, vamos a ver cuáles son las sanciones para las instituciones educativas privadas. Resulta que existen 4 tipos de sanciones. ¿Listo? Primero está como la más bajita, que es la amonestación pública. Esta amonestación lo que hace es que se fija en un lugar visible de la institución educativa y en la Secretaría de Educación. Es como la más bajita, la más leve. Después sigue la amonestación pública con indicación de los motivos que dieron lugar a la sanción. Esto ya se hace a través de un periódico de alta circulación en un lugar visible durante el término de una semana. Después viene la clasificación del establecimiento educativo, que eso ya sería como para ejecutar en el año inmediatamente siguiente, ¿sí? Para poder establecer cuáles serán los valores de la matrícula. En este caso, pues se hace como una reclasificación de esos valores de la matrícula, se los puede bajar en el caso de que pues hubiera hecho acreedor a una sanción de este tipo. Y la más grave, que es la cancelación de la licencia de funcionamiento, que también es una de las sanciones que se tienen contempladas en caso de incumplimiento. Bueno, existe un procedimiento administrativo sancionatorio que lo contempla la Ley 1437 del 2011, más conocido como CEPACA, en los artículos 47 a 50. Esta se va a adelantar siempre y cuando exista omisión, incumplimiento o aplicación indebida de la ruta de atención escolar. También en el caso de que haya falta de ajuste en la implementación del PI, el Proyecto Educativo Institucional, del Manual de Convivencia, cuando esto no está acorde a las orientaciones o indicaciones normativas. Y cuando hay una inoperancia del Comité Escolar de Convivencia, en esos casos hay lugar a que se active ese procedimiento administrativo sancionatorio.
En el caso de las instituciones educativas de carácter oficial, ¿qué va a pasar? Pues obviamente también existe un lugar a una falta disciplinaria. Ustedes saben que, digamos que se hace un poco más gravosa la situación para para las instituciones educativas de carácter público, porque pues no solo implica como una sanción a nivel interno de la institución educativa que esté contemplado en el manual de convivencia, sino que adicional, eso también constituye una falta disciplinaria y se debe sancionar de acuerdo a la Ley 1952 del 2019. Sí, porque habría un incumplimiento de funciones por parte del docente, el directivo o demás miembros de la comunidad educativa. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer para dar cumplimiento a todos esos componentes que integran la ruta de atención integral, que ustedes ya saben, son 4? Como se lo dije anteriormente, una de las formas es a través de los talleres para padres. Y esos talleres para padres deben ceñirse a las sentencias que aparecen aquí en pantalla. Como ustedes se dan cuenta, son más de 10 sentencias que ustedes deben tener en cuenta al momento de dictar esos talleres para padres. Está la primera, que es la 076 del 22 de marzo del 2023, habla sobre el tema de los vapeadores, ¿sí? Para los menores de edad. Está también la 232 del 23 de junio del 2023. Si ustedes se dan cuenta, son sentencias muy recientes. Habla sobre los adolescentes con discapacidad, con esquizofrenia y cuál es el tratamiento que se debe seguir. ¿Sí? Bueno, en esta oportunidad no vamos a profundizar sobre cada una de las sentencias, lo haremos en otra capacitación y vamos a pronunciarnos sobre cada una de ellas. Esta otra sentencia, que es la T082 del 15 de marzo del 2024, habla sobre el tema de violencia de género. Está la 124 del 17 de abril de 2024, habla sobre el abuso sexual y también violencia de género. Está la 176 del 15 de mayo del 2024, habla sobre matoneo y acoso escolar, que es un tema súper común en todas las instituciones y es muy importante que ustedes la tengan presente. Está la 249 del 26 de junio, en la que se habla de compulsar copias a docentes. Está la T141 del 29 de abril, habla sobre el Comité de Convivencia Laboral. Y también podemos hablar de la T154 del 6 de mayo del 2024, habla sobre la cultura de no pago. Eso está sucediendo con los colegios privados en los que los padres simplemente dejan de pagar, después recurren a la tutela, solicitan que se les proteja el derecho a la educación y pretenden ganar siempre las tutelas con esa cultura de no pago, pero sin justificación. ¿Listo? Y también tenemos la sentencia T261 del 4 de julio del 2024 que habla sobre los estudiantes transgénero. Todas esas sentencias las vamos a tocar en una próxima capacitación de manera más profunda, más detallada, para que ustedes tengan conocimiento de las mismas. Bueno, ¿cuál es esa normatividad que se debe incluir en el manual de convivencia a partir del año 2022? Está la ley 2354 del 9 de mayo del 2024 sobre vapeadores, el decreto 0459 del 10 de abril de 2024 que habla sobre la familia y la escuela. Está la ley 2365 del 20 de junio del 2024, habla sobre la protección y protección sobre el acoso escolar. Y está también la ley 2383 del 19 de julio del 2024, que habla sobre la educación socioemocional. ¿Listo? Y ella también incluye la 2170 del 2021. Bueno, digamos que todas estas normas, si ustedes se dan cuenta, son súper recientes, son de este año. Y como se pueden dar cuenta, en un año pueden cambiar muchísimas cosas para el manual de convivencia. Y todas esas normas deben estar incluidas insertas dentro del manual de convivencia. Listo, y deben estar actualizadas porque muy seguramente alguna de estas normas pudo haber derogado alguna anterior y si ustedes tenían la anterior dentro de su manual, no les sirve. Tiene que tener actualizada. Por eso la importancia de actualizar cada año ese manual de convivencia.
Bueno, aquí hablamos de algunos artículos que tienen mucha relación con el tema de la educación, pero nos referimos a uno en específico que es el artículo 67 de la Constitución. El artículo 67 siempre nos ha dado la pauta en ese tema y nos menciona que la educación es un derecho, pero también es un servicio público y tiene una función social. Con ella lo que se busca, pues obviamente, es el acceso al conocimiento, a la ciencia, a los demás bienes y valores de la cultura. Y la educación debe formar en el colombiano el respeto de esos derechos humanos, la paz, la democracia, la práctica del trabajo, la recreación, el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y protección del medio ambiente. ¿Listo? Entonces, no solo hablamos de que la educación es un derecho, la educación también es un servicio público. ¿Listo? Bueno, entonces, cuando hablamos de la educación, ¿de qué también hablamos? Hablamos de en cargo de quién está esa educación, del Estado, de la sociedad, de la familia. Ellos son responsables de esa educación. ¿A quiénes se va a otorgar? Pues entre los 5 y los 15 años de edad y comprenderá como mínimo un año de preescolar y 9 de educación básica. La regla general es que la educación debe ser gratuita en las instituciones educativas del Estado, pero también existen pues los colegios privados donde se debe cancelar un valor por ese servicio educativo. Bueno, entonces existe una pregunta muy común y es, ¿quiénes pueden fundar estos establecimientos educativos? Y por supuesto los particulares pueden hacerlo, pero la ley les establece unas condiciones. No es que yo quiero hoy crear un colegio y lo creo a mi acomodo o la manera como yo considero que se debe hacer. No, se debe ceñir a una norma. Debe establecerse unas normas de convivencia, unas pautas, pero todo debe estar ceñido a la ley. ¿Listo? Es preciso que tengamos presente que cuando los padres van a un colegio, es porque ellos desean matricular a sus hijos en ese colegio, es decir, los padres tienen derecho a escoger la educación de sus hijos. ¿Listo? Vamos a ver a continuación una sentencia que es la sentencia T04 de 2024. Esta sentencia habla sobre esta situación y es que, pues en este caso, los particulares tienen el derecho de asociación. ¿Para qué? Para crear ese tipo de establecimientos educativos. Las, en el caso de las instituciones educativas, sí cuenta con un marco, pues, de autonomía, pero esto siempre tiene que tener una base, que es la Constitución, que es la ley, y debe tener unos principios y unos valores que inculcar a sus estudiantes. También podemos hablar de el PI. ¿Qué es el PI? Está contenido en esta sentencia, que es una expresión de autonomía escolar. Ahí se fijan los principios, los fundamentos que van a orientar la comunidad educativa. Deben tener su visión, su misión y pues obviamente deben tener un plan de estudios, ¿sí? Para poder determinar esa evaluación del rendimiento escolar de los estudiantes. ¿Cuáles son esas características del manual de convivencia? ¿Sí? De acuerdo a la sentencia 04 del 2024, tenemos hemos pues extractado cinco características. La verdad, a mí me gusta mucho leer jurisprudencia, pero considero que es muy importante desglosarla, sacar lo más importante de cada sentencia y de esa manera traérsela a ustedes para que ustedes la puedan revisar, la puedan analizar, porque a veces cuando uno lee este tipo de sentencias son un poco densas, un poco difíciles de digerir, entonces tratamos como de hacer un poco más digerible la situación y que ustedes puedan comprenderla de un mejor modo. ¿Listo? Entonces, bueno, hablamos de cuáles son esas características del manual de convivencia. Pues bueno, su contenido debe tener una definición muy clara de cuáles son esos derechos, de cuáles son los deberes de los estudiantes.
y obviamente debe hacer parte del proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, y su formulación, su adopción y su modificación debe estar dentro del marco de autonomía de establecimiento educativo. Su contenido debe fijar unas reglas muy claras respecto al funcionamiento y cuál es la finalidad del sistema, de ese sistema educativo. ¿Listo? También debe incluir la adopción o modificación, su adopción o modificación en el caso de los manuales de convivencia, pues no deben implicar una limitación del derecho de educación de los estudiantes. ¿Listo? Hay muchas personas que dicen, no, pero es que ese manual de convivencia está violando el derecho a la libre expresión. No, no, ¿por qué? Porque los colegios tienen una autonomía. La misma norma les concede esa autonomía. Lo que sucede es que hemos malinterpretado a veces esa situación, pero esa libertad que le concede la ley, le concede también en cuanto a esos derechos y deberes que vamos a inculcar dentro de la institución educativa y a esos principios y valores que vamos a fomentar. ¿Listo? Eh, Vamos a ir entonces con un ejemplo respecto al libre desarrollo de la personalidad. Esto es un tema muy común, muy álgido, que ha sonado mucho en muchas oportunidades. Trajimos aquí como unos pronunciamientos de la Corte respecto a ese libre desarrollo de la personalidad. Bueno, ¿qué ha dicho la Corte respecto a este derecho? Ha dicho que se puede establecer en los manuales de convivencia algunas reglas respecto a la longitud del cabello, del pelo, la higiene personal o la presentación de los estudiantes. Ellos pues pueden, digamos que manejar cierta autonomía frente a esas reglas, pero obviamente siempre y cuando que no vayan a afectar el libre desarrollo de la personalidad de los estudiantes, ¿sí? Es como establecer unas reglas para que no haya una anarquía total, pero tampoco puede transgredir esos derechos de los estudiantes. ¿Listo? Por eso se dice que estos manuales deben ser respetuosos de los derechos de los estudiantes. ¿Listo? Deben garantizar que se cumplan esos derechos y deben protegerlos. Bueno, ¿cuáles son las características del contrato de matrícula? Cuando hablamos del contrato de matrícula, hablamos de 4 características. Está la bilateralidad, ¿sí? Un contrato de matrícula es bilateral, ¿por qué? Porque implica obligaciones para ambas partes, es decir, tanto para la institución educativa como para el padre, madre de familia, acudiente o representante legal. Es generoso porque implica una contraprestación, ¿sí? Obviamente la institución educativa presta un servicio, requiere una contraprestación. Es conmutativo, ¿por qué? Porque las obligaciones son para ambas partes. Y es de trato sucesivo, ¿por qué? Porque se va cumpliendo a lo largo del tiempo durante el periodo académico. Entonces, bueno, si hablamos de que existen obligaciones de ambas partes, tanto de la institución educativa como de los padres de familia o acudientes, hablamos de que ¿cuáles son sus obligaciones respecto a la institución educativa? Pues primero, pues obviamente está prestar el servicio educativo y de acuerdo al pensum académico que tengan, de acuerdo al proyecto educativo que tengan, de prestar ese servicio. Debes pedir los certificados y diplomas correspondientes de acuerdo al cumplimiento pues del plano del pensum académico. Debe evaluar el rendimiento académico del estudiante y debe garantizar un ambiente educativo sano, seguro, respetuoso. Por ejemplo, una de las situaciones que puede prever la institución educativa, los casos de bullying. Cuando apenas inicia un caso de bullying, lo que debe pretender es por evitar que, que continúe ese bullying en la institución educativa, pues obviamente implementando los correctivos necesarios que están establecidos en ese manual de convivencia. ¿Cuáles son las obligaciones del estudiante o del de representante legal? Pues está pagar, está asistir y está cumplir. ¿Pagar a qué se refiere? Pues pagar el valor de la matrícula, de las pensiones y de los demás costos. Eso pues lo estamos hablando respecto a los colegios privados, ¿sí?
En el caso también de las instituciones educativas está asistir a clases y cumplir con las actividades académicas, obviamente por parte del estudiante, y cumplir con el reglamento interno de la institución educativa. Sí, es algo muy sencillo, pero que muchas veces no se cumple. Bueno, entonces, ¿por qué podría disolverse un contrato de matrícula? Se podría disolver por 4 razones: por mutuo acuerdo, por incumplimiento de las obligaciones, por fuerza mayor o también porque podemos acudir a la jurisdicción ordinaria. Cuando hablamos de mutuo acuerdo, hacemos alusión a que las partes, tanto la institución educativa como los padres, en cualquier momento podrían terminar ese contrato, ¿sí? Lo hacen de mutuo acuerdo. Se ponen de acuerdo ambas partes por alguna situación que pudo haber ocurrido. Otra es que hubo un incumplimiento de obligaciones. Un ejemplo de ello, pues, por ejemplo, el padre deja de pagar la pensión de su hija. En ese caso, pues, lo que puede hacer la institución educativa es dar por terminado ese contrato por ese incumplimiento. ¿Listo? Otra fuerza mayor. Por ejemplo, puede suceder que aquí citamos mucho como la fuerza mayor como un desastre natural, una epidemia, lo que pasó con la pandemia. Eso es un ejemplo muy reciente y que se puede aplicar en este caso. En caso de que se presente alguna controversia respecto al contrato, pues se puede acudir a la jurisdicción ordinaria. ¿Para qué? Para que se resuelva el conflicto. Eso pues obviamente tiene que estar establecido dentro del contrato de matrícula, dentro del manual de convivencia, que en evento o en el caso de que exista un conflicto, pues se acudirá a la jurisdicción ordinaria. ¿Qué es la jurisdicción ordinaria? Pues acudir a demandar, sea a los juzgados civiles, en el caso de que se hubiera presentado un incumplimiento de una obligación. Por ejemplo, el pago de la pensión lleva acumulada más de 8 pensiones que no se han cancelado, pues como se ha firmado un pagaré dentro del colegio el momento de suscripción de la matrícula, pues se puede hacer efectivo ese pagaré. Y se puede hacer a través de esto, se puede demandar ante la jurisdicción ordinaria. ¿Cuáles son los deberes del acudiente o contratante? El acudiente debe comunicar a las autoridades todas esas irregularidades que se puedan presentar respecto a los niños, niñas y adolescentes, sea respecto al maltrato infantil, abuso sexual, consumo de drogas, y pues en caso de que ya definitivamente no reciba ninguna respuesta por parte de este establecimiento educativo, en ese caso pues ya tiene que acudir a las autoridades competentes como son la policía, bienestar familiar, en fin. Pero siempre está ese deber de comunicar al establecimiento educativo en primera instancia. ¿Cuáles son esos roles en la institución educativa? Bueno, está por un lado el rector y están los docentes. Al rector le corresponde liderar esa revisión y ese ajuste del PEI, o el proyecto educativo institucional, y el sistema institucional de evaluación. ¿De qué manera? Pues lo debe hacer anualmente. En cuanto a los docentes, ellos deben contribuir a la construcción y aplicación de ese manual de convivencia. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos un término que creo que todos lo han escuchado, pero de pronto algunos lo desconocen, y es el SIUCE. ¿Qué es el SIUCE? Es el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar. A partir de eso hemos generado 3 preguntas, y es: ¿por qué se crea? ¿Para qué sirve? ¿Y qué es lo que garantiza el SIUCE? Bueno, el SIUCE se crea en ese marco del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos. Y esto se crea, pues obviamente, para la protección de los derechos de los menores, de los niños, niñas y adolescentes en los establecimientos educativos. ¿Para qué sirve? Para identificar, registrar y seguir esos casos de acoso, de violencia escolar, de casos de violencia sexual en los establecimientos educativos. También sirve como una base para tomar decisiones respecto a las estrategias que se puedan seguir en los programas educativos en las instituciones educativas. ¿Y qué es lo que garantiza? El derecho a la intimidad
ya la confidencialidad, de acuerdo a los parágrafos, pues los parámetros que ha establecido la Ley Estatutaria 1266 del 2008. Para eso sirve el SIUSE. Pero el SIUSE, como ustedes saben, no trabaja solo. El SIUSE, al ser un sistema, necesariamente se articula con diferentes entes, como por ejemplo el Sistema de Información Misional, que es conocido como SIM, el ICBF, o Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el MINTIC o el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, están articulados siempre pues en pro de velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de consolidar una información respecto a las acciones que se están tomando en cada una de las entidades y pues frente a aquellos casos que han sido reportados. Entonces, eso es lo que se reporta al CIUSE, el CIUSE se articula y están haciendo como un seguimiento a esos casos que se han reportado. Bueno, hablamos de que frente al CIUSE existen algunos deberes, que es el director o rector del establecimiento educativo. En ese caso, pues el rector asume como ese rol de presidente del Comité Escolar de Convivencia y debe reportar toda la información. ¿Listo? Toda la información, todos los casos, debe reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar. ¿Por qué? Porque obviamente en este caso es el presidente del Comité Escolar de Convivencia y debe hacerlo pues en esos términos. También debe incorporar, ¿sí?, los procesos de planeación institucional, aquellos componentes que ya habíamos hablado anteriormente, que son de la ruta de atención integral, que son la prevención, promoción y demás protocolos que sean implementados para la ruta de atención integral. Esos son como los deberes del director respecto al SIUSI. Adicional, pues hablamos de liderar también la revisión y ajuste del PI, manual de convivencia, siempre como en el marco de esas normas que están establecidas. En este caso, pues eso lo rige la Ley 1620 del 2013. Y también hablamos pues de que esas normas como tal deben cumplirse por parte del director para de este modo poder seguir un debido proceso. ¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento? Bueno, si el director o rector de un colegio no cumple con esta obligación de reporte al SIUSE de todas las situaciones particulares que se estén evidenciando de acoso escolar o de violencia sexual, física, o bueno, cualquier tipo de situación que pueda afectar la integridad de un estudiante, pues podría, en el caso de las instituciones educativas públicas, incurriría un prevaricato por omisión, como lo dijimos la vez pasada, contenido en el artículo 414 del Código Penal, pero a su vez también se haría acreedor a una sanción disciplinaria. Esas sanciones están contempladas en el artículo 38, porque habla de directivos docentes oficiales. ¿Listo? Cuando hablamos de los directivos, tienen un artículo en particular y es el 38 de la Ley 1620 del 2013, que refiere a que la omisión o el incumplimiento de esos deberes pues constituyen faltas disciplinarias y da lugar a sanciones. Listo. El artículo 35 también habla sobre estas sanciones en el caso de la omisión, incumplimiento o retraso en la implementación de la ruta de atención escolar. Y pues obviamente hay que tener mucho cuidado con esa ruta de atención que de pronto está establecida en los manuales de convivencia, pero no se está cumpliendo. ¿Sí? Cada vez que ustedes presenten alguna situación, lo primero, acudir al manual de convivencia. Bueno, ¿cuál es el tratamiento que le vamos a dar a esta situación? ¿Qué pasa si no lo hacemos? Pensar también en las consecuencias. Y las consecuencias, pues obviamente para un director son bastante graves, porque no solo es a nivel disciplinario, sino también desde el ámbito penal. Listo, entonces aquí pues lo que les estaba diciendo anteriormente, que toda omisión, incumplimiento, retraso o en esa implementación de la ruta de atención escolar,
pues se sancionará de acuerdo al Código Penal, de acuerdo al Código Disciplinario de Infancia y Adolescencia. Aquí surge una pregunta y es, de pronto mm, no hay claridad sobre eso, y es que los menores de 12 años son responsables por daños ocasionados. En ese caso, los padres deben ser responsables por los daños ocasionados por sus hijos menores. Eso lo contempla el artículo 2348 del Código Civil. Recuerden que el artículo 2347 del Código Civil habla sobre el deber de cuidado. Bueno, y finalmente hablamos de que para las situaciones tipo 3 existe un protocolo. No vamos a hablar del protocolo para la situación tipo 2 y tipo 1, digamos, porque pues son situaciones más leves, pero en este caso de las situaciones tipo 3 es importante hacer énfasis de cuál es ese protocolo que me gustaría que ustedes pues tengan conocimiento y que lo lleven a la práctica. Muy seguramente lo que les decía anteriormente es que puede ser contemplado dentro del manual de convivencia, pero si no se hace es como si no estuviera escrito. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasa en el daño al cuerpo, la salud física de un estudiante? Pues lo primero que se debe hacer es remitirlo a las autoridades competentes. De ello se debe dejar constancia. ¿Cómo se deja constancia? En un acta. Hay que levantar un acta informando de esa situación y, por supuesto, informando también del correctivo, de la solución que le están dando a ese caso. Lo segundo es que pues debe informar de manera inmediata a los padres de familia. Sí, se debe dejar constancia de ello. El presidente del comité escolar de convivencia debe poner que en este caso sería el rector, debe poner el conocimiento de esa situación a la Policía Nacional. Eh, También tenemos que tener presente que todo esto debe hacerse en los términos que están establecidos en el manual de convivencia. No se pueden salir del manual de convivencia. ¿Listo? Bueno. Resulta que este presidente que tiene que hacer, tiene que llamar a una convocatoria. ¿A quién? A los participantes del Comité Escolar de Convivencia. ¿Para qué? Pues para que pueda informarles de esa situación, obviamente guardando una reserva, ¿no?, de la información, porque eso puede atentar contra la intimidad y confidencialidad de las partes que se encuentren involucradas. Podría ser un caso de acoso sexual, de violencia sexual. En ese caso es pertinente pues guardar cierta reserva. ¿Listo? Eh, Otra cosa es que eh, pues siempre se debe, bueno, lo que ya les decía anteriormente, todo eso se debe dejar consignado en un acta, en una constancia, en la que se establezcan, bueno, se presentó una situación, pero cuáles fueron los correctivos que se llevaron a cabo y cuáles son las sanciones para ese determinado caso. ¿Listo? Eso sería eh, por parte del protocolo. Aunado a ello, una vez que suceda todo esto, se debe informar al CIUSE, se debe reportar este caso de manera inmediata para que le hagan un seguimiento a esta situación. Listo. Bueno, en el caso de estas situaciones tipo 3 sí deben ser objeto de seguimiento del comité escolar de convivencia, del comité municipal, del comité distrital o departamental, que ejerza jurisdicción sobre el establecimiento educativo en el cual se presentó el hecho. O sea, no solo se queda en el comité escolar de convivencia, sino que adicional se debe dar traslado a los demás comités, sea a nivel municipal, departamental o distrital. Listo. Eso sería respecto al protocolo para la atención de situaciones tipo 3. Bueno, hemos llegado como al final de la presentación. Espero que sea de ayuda para todos ustedes esta información. Realmente lo que les decía en la capacitación pasada, lo importante de todo esto no solo es que esté contenido en una norma, que esté contenido en un manual de convivencia. Lo importante es que las autoridades
en este caso el director en cabeza de las instituciones educativas, tome acción respecto a estas situaciones que se puedan presentar. Mm, De pronto si es preciso que sus docentes y demás miembros de la comunidad educativa reciban una capacitación respecto a qué es lo que tienen que hacer, qué acciones tomar, pues es preciso hacerlo. ¿Sí? Y recuerden que los talleres para padres son fundamentales y ahora ya no son como una potestad facultativa, sino que son obligatorios. Las instituciones educativas deben brindar esos talleres para padres de familia que de alguna manera podría cambiar la historia de estas familias, de estos estudiantes y que puedan contribuir a un mejoramiento en el clima escolar, en el clima laboral, a través de prevención, de promoción y de articulación de todos estos componentes que puedan llevar a que finalmente velemos por los derechos de nuestros estudiantes. ¿Listo? Entonces, eso sería la información que quería compartirles para este día. Espero que sea de mucho provecho para todos y que pongan a ejecutar ese manual de convivencia, que le den una revisión, porque uno no sabe cuándo se van a presentar este tipo de situaciones. Ojalá que no, porque son situaciones complejas, pero hay que saber cómo manejarlas. Que tengan una excelente noche. Es un gusto para mí haber estado con ustedes. Buen día para todos, queridos padres de familia. Soy Alba Rocío Sandoval, directora de Talleres para Padres, y hoy nos acompaña. Soy la Teniente Coronel Claudia Patricia Suárez Carrillo, jefe de Infancia y Adolescencia de la Dirección de Protección de nuestra Policía Nacional. Hoy los queremos invitar a todos ustedes, queridos padres de familia a nivel nacional, a que se capaciten en este seminario que vamos a tener sobre responsabilidad penal adolescente y todo el cuidado que ustedes deben tener y conocer como padres de familia frente a la protección de sus hijos. Esperamos que se inscriban, esperamos que aprovechen esta capacitación que se les va a ofrecer. Es totalmente gratuita, se pueden inscribir en el link que les vamos a ofrecer más adelante. Esperamos contar con la participación de todos ustedes, no se lo pierdan. No se lo pierdan, desde la Oficina de Infancia y Adolescencia hay talleres para padres para ustedes, queridos padres de familia a nivel nacional, para que usted sepa cómo debe actuar, cuál es el deber de cuidado, cómo manejar todo lo que tiene que ver con ley de infancia y adolescencia, la responsabilidad penal adolescente y especialmente la protección de sus hijos. Buen día para todos. Buen día, gracias.